Pues el primer encierro era el día que yo había cumplido, el día que estrenaba mis 15 años, al día siguiente de mi cumpleaños, y fue una sorpresa porque mi padre me levantó por la noche, de madrugada, y me dijo: venga, Chapuli, levanta que vamos a correr el encierro. Me llevó mi padre con 15 años, y bueno, pues fue uno de los días más especiales de mi vida. Él me había llevado porque adelantó un poco el día en el que me quiso llevar al primer encierro, porque él estaba enfermo y entonces de alguna manera pensaba que nunca más iba a tener la oportunidad. Y entonces pues me llevó ese día. Él había dejado de correr cuando yo había nacido y se reservó hasta aquel día. Y entonces pues me llevó al encierro, me llevó a Santo Domingo y me dijo una frase maravillosa que es, bueno, me dijo varias frases que no se me olvidarán nunca, ¿no? Hubo una que me dijo: vas a pasarlo muy bien, muy mal antes y muy bien después, que es un poco la vida, ¿no? Y la siguiente es: hoy es el día que menos miedo vas a tener porque todavía no sabes lo que es. Y corrimos juntos en Santo Domingo, que es donde me llevó, y luego pues fue totalmente el rito iniciático, ¿no? Fuimos juntos por Pamplona, bebimos un pacharán, bailamos y bueno, enfadamos a mi madre. Fue el comienzo de una vida, fue un regalo, fue un regalo. Lo he conocido muy de cerca, el miedo. Y es algo totalmente distinto a lo que nos dicen que es. Porque hay todo un aparato de una apisonadora que nos hace equivocarnos sobre el miedo en esta sociedad. Por ejemplo, nos vienen a decir que no tengas miedo, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos dice desde pequeños, no? O, por ejemplo, en las redes sociales, en todos los memes, ¿no? Esa batería de pensamientos que nos incrustan en los ojos, ¿no? En las fotos: no tengas miedo. Bueno, ¿cómo no vas a tener miedo? Si no tienes miedo eres un imbécil, ¿no? Estás sujeto a tantas cosas, a la fragilidad de la vida, ¿no? Te puede pasar cualquier cosa. Hoy en día, ahora mismo me puede pasar algo a mí o a ti, a nuestros hijos, ¿no? Suceder algo que cambie nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Y luego nos hacen... eso por una parte, cuando te dicen no tengas miedo, y todo el resto de cosas que dicen, que te intentan convencer de no importa la caída, lo importante es levantarse, siempre te podrás levantar, si persigues tus sueños lo conseguirás. Es mentira, o sea, son anestésicos sociales que nos hacen creer que siempre vamos a ser jóvenes, que siempre vamos a ser guapos, que todo va a ir bien siempre y que vamos a ser eternos. Y eso nos impide disfrutar de la intensidad de la vida, en la manera en la que tú, cuando tienes miedo a perder algo porque sabes que lo puedes perder, con lo cual lo vives con mucha más intensidad. Yo digo que el encierro, por ejemplo, nos enseña que la vida puede ser una fiesta solo si comprendes que al minuto siguiente puedes estar en un funeral. Es decir, te acercas a la verdad, ¿no? Y luego la siguiente cosa que nos dicen sobre el miedo, que no es cierta y que me he dado cuenta de que no es así, es que hay que luchar contra el miedo. Lucha contra el miedo, ¿no? Pelea contra él. Hay que ganarle al miedo. ¿Pero cómo vas a ganar al miedo? Es imposible. Si está hecho con tus peores piezas. Yo digo, si es muchísimo más hijo puta que tú, más grande, más fuerte. La gente intenta ganar al miedo, se pelean con él y luego los tumba, ¿no? Eso es el pánico. El pánico es alguien peleándose contra el miedo y el miedo revolcándolo por el suelo. Con lo cual el encierro, lo que a mí me ha ayudado es a conocer el miedo, no para ganarle, porque nunca le puedes ganar, pero sí aprender a vivir con él. Aprender a ser consciente del miedo y decir, antes a las 8 menos 20, a las 7 de la mañana, o incluso en la madrugada antes del encierro, cuando de verdad estás temblando en la cama y todo es una tormenta de fantasmas en tu cabeza,
y de ansiedad y tienes ganas de vomitar, puedes decirle al miedo, vale, estás aquí, acuéstate conmigo, aquí a mi lado, en la cama, y no te preocupes porque va a pasar la noche y apretarás y soltarás y al final te irás en el momento en que dé el primer paso del encierro. El miedo, también me dijo mi padre que el miedo se va. Y eso lo tiene que entender la gente. Las personas confunden, piensan que el miedo es malo y entonces lo temen y tienen miedo al miedo, que es el peor de todos los miedos. Cuando alguien, por ejemplo, va a dar una charla o va a hacer una entrevista de trabajo o cuestiones que son muy serias, pues por ejemplo tienen una intervención o alguien de su familia está en un momento médico complicado antes de una operación o tener una conversación importante, cualquier cosa. Y entonces, o hablar en público, la gente siente ese miedo y lo identifica como algo malo. Entonces les hace sentirse peor. Y el miedo es desagradable, pues porque te hace sentir mal del estómago, tienes un poco arcadas, sudores fríos, estás temblando, pero en realidad el miedo te está preparando para ser mejor, porque está llenando tus músculos, porque está llevando muchísima sangre al cerebro, porque todo tu sistema hormonal, en realidad lo que está haciendo es prepararte para el desafío al que tú quieres ir. Para hablar mejor en público, para intervenir mejor en un programa de radio, o para correr el encierro. Hay una hermandad indestructible de gente distinta y probablemente ese sea el encierro. Gente unida por el miedo, por pasar cosas juntos, que es algo que nuestra sociedad pues prácticamente se ha olvidado, ¿no? Cada vez más individualista, cada vez me lo monto a mi rollo, pero en realidad pasarlo mal pues une mucho. Y sí, hay gente que está a tu lado y que nunca has hablado con ellos, pero de alguna manera les conoces. Todos los años les miras, hola, suerte, y te reconoces en ellos. Y es curioso cómo los corredores y los montañistas se reconocen fuera del encierro. Después del encierro hay una mirada, has visto al otro lado y has sentido al otro lado. Y es fantástico. Y hay una hermandad solidaria. Por ejemplo, en una sociedad en la que el otro es cada vez más reducido y es algo en el que estás en contacto, pero a la vez es algo más lejano, pues en el encierro tú sabes que hay gente que no te conoce de absolutamente nada y que si estás debajo de un toro porque se ha quedado contigo y está encelado contigo, se van a tirar y te van a agarrar de los pitones, le van a agarrar de los pitones y van a colearlo. O sea, van a jugarse la vida por ti. Tú sabes que estos tíos que están allí te van a salvar la vida si lo necesitas, aunque no los hayas tocado, aunque no sepas sus nombres. Y luego es verdad que somos gente que nos parecemos entre nosotros. No en la medida que somos valientes. Dicen, sois muy valientes los corredores del encierro. No, no somos nada. Sí que conocemos el miedo. Y conocer el miedo nos hace ser distintos. Entonces tenemos códigos en común. Gente absolutamente diferente, gente que en el almuerzo de los corredores del encierro al que voy yo con mis amigos, estamos gente que no nos hubiéramos hablado en nuestra vida, por posiciones vitales, por posiciones políticas, y en cambio la hermandad del encierro pasa por encima de todo eso, si somos hermanos. No, porque no conocen el miedo. Los patas no saben lo que es el miedo. Tú cuando vas a ver un encierro desde una ventana, puedes saber quién ha corrido el encierro y quién no. El que a las 8 menos 5 bosteza y mira el reloj, esperando a que pase algo porque está cansado de esperar, ese no ha conocido el miedo. Por lo tanto, somos gente distinta. Creo que eso es lo que distingue a unos corredores de otros, la manera en la que asumes el encierro en toda su dimensión. Y eso te hace, cuando el encierro entra dentro de ti, no solo es el encierro y el toro, es toda una comunidad. Es la gente, es las fiestas de San Fermín, es el sentido incluso religioso que tienen las fiestas, aunque no sea para todo el mundo, esto es una cuestión muy personal, ¿no? La herencia, la cultura, está todo, ¿no? El gilipollas que lleva una GoPro no ha conocido ese mundo, pero lo puede conocer. O sea, algún día puede entrar en esos dominios de los que probablemente ya no salga nunca, ya será uno de nosotros.
Pero es curioso la manera en la que la gente se juega la vida por nada. Yo conozco el caso del año pasado de un corredor, el año pasado, hace 2 años. Bueno, el caso reciente de un corredor que un toro en la estafeta, creo que era un toro de Miura, no recuerdo ahora mismo la ganadería, va al vallado y entonces empieza a cornear a un matrimonio. Y de pronto hay una mujer que resulta acogida, de manera muy escandalosa. Y entonces un corredor, que yo no lo voy a nombrar porque es un tipo muy discreto, estaba coleando a ese toro. Y en realidad es un corredor muy elegante. Es un tipo perfecto hasta en su vestimenta, ¿no? Siempre la ropa le queda perfectamente planchada, blanca. Y ese día llevaba la camisa hecha jirones, como por fuera del pantalón, mientras coleaba al toro. Pues ese hombre, que no conocía de nada aquel matrimonio, que eran unos que habían ido a ver el encierro desde la calle, que es el mayor error que se puede cometer, 2 de esos que no conocían el miedo, ni el encierro, ni nada, estaba coleando el toro, les estaba salvando la vida, pese a que él había resultado cogido. De hecho, cuando terminó de colear al toro, fue al puesto de la Cruz Roja y tuvieron que trasladarlo e ingresarlo por las lesiones que tenía. Lesiones en órganos, en huesos, costillas, etc. Es decir, lo había aplastado un toro y él se había levantado y en lugar de ponerse a cubierto, había ayudado al desconocido y al distinto. Es decir, es una heroicidad. Bueno, es que hay guiris que han comprendido perfectamente el encierro. Perfectamente. Lo primero que sucede aquí, a ver cómo lo explico esto, hay una tendencia en otras culturas, a mostrarse orgulloso de lo que uno ha hecho, ¿no? Y cierta tendencia en algunas culturas, por ejemplo la cultura anglosajona, a contar lo que uno ha hecho en el encierro. Y bueno, pues algunas personas, norteamericanos, ingleses, que llegan por primera vez, pues muchas veces caen en el error natural, ¿no? De querer mostrar, mira lo que he hecho, y de enseñar sus fotos y de contar pues todo lo que han hecho, y mira qué bien he estado en el encierro y lo valiente que soy, ¿no? Pero en nuestra cultura es totalmente distinto. El encierro es íntimo y nunca se habla del encierro. Se habla, pero desde un punto de vista muy humilde. El corredor siempre es humilde. Es como el amante, ¿no? Nunca trascienden los asuntos de alcoba. Si uno va contando los asuntos de alcoba por ahí, es que es un mierda, ¿no? Pues lo mismo pasa en el encierro. Pero, pasada esta primera frontera, algunos corredores norteamericanos, ingleses, australianos, pues han sido igual de buenos corredores que la gente, que los locales, porque lo han entendido perfectamente. Y de hecho, yo, por ejemplo, una de las personas que más en las que más confío, y los corredores que más me ayudan a pasar, pues no solo el miedo, sino a comprender lo que nos va pasando durante nuestra carrera y durante nuestra vida, es Tom Tarley, que es un tipo de Nueva York, que es mi amigo, y para mí es una persona que ha comprendido el encierro mucho mejor que algunos de aquí. Así que bueno, el lenguaje del miedo y de la superación de los fantasmas y de la dualidad entre vida y muerte, fiesta y luto, es universal, por eso se entiende también en todas partes. Claro, en la plaza, el toro en la plaza es una representación de toda la humanidad, en todos sus extremos. Sol, sombra, que al final son luz, oscuridad, quietud, movimiento, inteligencia, fuerza, valor, cobardía, gloria, fracaso, triunfo, orgullo, vergüenza, y al fin y al cabo vida, muerte. Y esa es la representación salvaje de la vida que se hace, y radical, que se hace en la fiesta de los toros, de la vida en toda su dimensión. Por eso es tan atacada, porque la sociedad actual no se siente capaz de abarcarla, por eso la ataca. La sociedad del meme, del no te vas a hacer daño, del siempre conseguirás tus sueños, siempre vas a estar bien, la vida es eterna, no, discúlpame. Cada día en las ventas o en la Plaza de Pamplona se representa la
la manera brutal que tiene la vida de ser terrible y a la vez maravillosa. Por eso está a contrapelo de todo lo contemporáneo. Yo creo que no puede amoldarse mucho. Pues porque en el San Fermín, los Sanfermines tienen que ser el toro. Aunque haya gente que viva San Fermines sin toro, que a mí me parece una lección. No pienso que los que viven el San Fermín a espaldas de los toros vivan la fiesta peor, ni sea una fiesta menos genuina. Están en su derecho, ¿no? Y lo viven también de muchas maneras, de una manera muy intensa. Pero en la calle no puede evolucionar mucho San Fermín, porque el encierro es el caos y no puede haber un 72% de caos. Es decir, el día que convirtamos el encierro en una clase de zumba, pues se acabó. Es decir, que no tendrá sentido. Puede evolucionar, pero muy poco. En realidad es algo salvaje, caótico, y donde le damos el pecho al destino. Con lo cual no puede evolucionar en el sentido de más seguridad, más contrato con seguros de vida y toda esta tendencia que nos lleva el resto de la sociedad. No puede caminar en ese sentido. Con lo cual siempre va a ser algo extraño, que es lo que lo hace maravilloso. Porque ¿por qué va la gente a San Fermín? Porque es algo extraño, porque es algo fuera de toda norma social y humana. Y tampoco en la plaza puede evolucionar, puesto que la tauromaquia está sujeta a la posibilidad al sacrificio del animal, a los ojos de la gente y a la posibilidad de la muerte del hombre. Y si terminamos con cualquiera de esas dos cosas, pues no tiene sentido. Esto aplicado a Pamplona, la fiesta yo creo que no tiene sentido sin toro, aunque no se disfrute de él, y te voy a explicar por qué. El toro genera esa verdad. El toro, cuando va por la calle, cuando entra el campo y lo salvaje en la ciudad, en realidad deja un rastro, deja un olor, y es el olor del miedo y el olor de la verdad de la vida, de saber que vivimos hoy, no solo en la estafeta, no solo en Santo Domingo del 7 al 14, es que hoy tú y yo estamos a esto de un pitón. Y esa conciencia también nos hace vivir de manera más intensa y festejar de manera más intensa. Es decir, San Fermín, el toro lo que hace es que la fiesta muera y nazca 8 veces, una vez al día. Los persas hacían esto con las momias. Cuando las fiestas de los persas decaían un poco, sacaban las momias y las paseaban delante de la gente como diciendo, recuerda, memento mori, ¿no? Recuerda que eres mortal, el memento mori de los romanos. Y en ese momento pues todo el mundo se daba cuenta de que estamos aquí para un ratito y que más vale disfrutar de esta vida, ¿no? Con lo cual, ¿San Fermín será con toros o no será, ¿no? Si permitimos aplicar esta fórmula moderna de decir las cosas. Eso tiene que verlo cada uno, pero yo creo que es el momento más delicado. Hace falta más valor para irse que para meterse en el encierro, porque significa asumir, pues que asumir un nunca más, y eso es terrible. O sea, probablemente la parte más dura o la parte que necesite más determinación de la persona, del hombre o de la mujer, en el encierro sea el día de decir hasta aquí hemos llegado. Y ha habido hombres y mujeres que no han podido hacerlo y que se han quedado atrapados en una especie de limbo, una especie de purgatorio del que no pueden salir, no pueden irse de la calle, y entonces ya no están en condiciones, pero no pueden irse de allí. Lo ideal es retirarse sin que te retire el toro, ¿no? O sea, sin que te quite el toro de en medio, pero eso supone un esfuerzo enorme de conciencia, de decir de tus limitaciones y de decir, pues hasta aquí hemos llegado y hoy va a ser el último. Eso es... O a veces, por ejemplo, mucha gente se retira porque yo he temido hecho muchas veces que me retire el miedo. El miedo se va acumulando en el sistema circulatorio, sentimental, y es un veneno, es como la radiación. Entonces tú en el encierro recibes miedo y recibes ese veneno que se va quedando dentro de ti y que se va acumulando,
cada vez es más difícil sobreponerse. Yo supongo que llegará un día en el que diga, pues me doy la vuelta, me voy a mi casa, no puedo hacerlo, y ese día se habrá terminado todo. Pues eso, le respondí a esta estudiante que me hizo esa pregunta en Siberia, le respondí que no tenía la respuesta, pero que significaba que había comprendido todo. A la vida hay que acercarse de manera tangencial. O sea, hay misterios que no se pueden abrazar, y este es uno de ellos, jugarse la vida. ¿Por qué nos jugamos la vida, no? ¿Por qué nos sentimos vivos? Probablemente hago todo esto para sentirme vivo de verdad. Pero entiendo que hay mucha gente que pudiera no entenderlo, y yo mismo, si me sucedieran cosas, ¿no? Si me pasaran cosas que, por ejemplo, pudieran afectar a mis hijas, pues toda esta arquitectura de razones que te estoy exponiendo, pues me parecerían ridículas, y en realidad pensaría que he sido un imbécil. Probablemente creo que corremos para sentirnos vivos de verdad. Y la vida, solamente entendiendo su fragilidad, puede ser vida. Si no, es otra cosa. Es algo que es un pasar el tiempo, y es una anestesia. El toro es vivir sin anestesia, ¿no? Por eso lo hacemos. Pero el ser humano es complejo, ¿eh? O sea, las cosas más interesantes que le pasan al ser humano y las que hace se mueven en terrenos un poco difusos, extraños, fronterizos. No somos 2 más 2. No. ¿Quién sabe si vale la pena, ¿no?, hacer esto? Yo siempre digo que los únicos que saben si vale la pena son los tíos que se han quedado ahí. Pero claro, no les podemos hacer la pregunta, ¿no? Los que se han ido, ¿no? Los que han pagado el precio para que todo esto funcione, los que han puesto la sangre, que es la gasolina su sangre, que es la gasolina de este mundo. Y claro, pues no sé si se arrepintieron o no. ¿Quién sabe?